tal? Qué bueno recibirles en un nuevo episodio de Méndez Podcast. Como siempre, encaminado en poder orientarle a usted en temas de salud, importante para usted y toda su familia, desde la especialidad de cada uno de nuestros invitados especiales. Vamos en este momento justamente a conversar de un tema importante, y son los riñones. Las infecciones urinarias. Para esto vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Ella es la doctora Raica Rodríguez. Ella es especialista en nefrología y por supuesto que va a poder ampliar sobre este tema, tal vez sacarle de dudas a usted que está pendiente y que deseamos que pueda seguir este programa de inicio a fin. Doctora, gracias por acompañarnos. Hola a todos, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Gracias, Adi, por la invitación. Yo soy la doctora Raica Rodríguez Herrera, ¿verdad? Que la atiendo en Centro Hospitalario Méndez, especialista en medicina interna y nefrología, ¿verdad? Especializada en el Hospital Hermanos Amejeras de Cuba, ¿verdad? Fundamentalmente me interesé en la nefrología, específicamente en el área de los riñones posterior a la medicina interna, por ser un gran problema a nivel mundial, pero fundamentalmente a nivel de Latinoamérica y de nuestro país. Bueno, vaya qué combinación de especialidades, doctora, creo que complementarias para que todos aquellos que quieran hacer una consulta con usted en Centro Hospitalario Méndez, pues puedan hacerlo desde ya. Bueno, como sabemos, este es un problema a nivel mundial de la enfermedad renal de forma general y una de sus principales causas son las infecciones urinarias, que es uno de los temas que queremos conversar en el día de hoy, y cómo una infección urinaria, algo tan sencillo que en ocasiones o que pensamos que es sencillo, nos puede llevar incluso a una enfermedad renal terminal. Doctora, antes de entrar en materia, me encantaría preguntarle a usted, ¿qué tan importante son los riñones para un ser humano? Pues realmente son fundamentales para todas las funciones vitales, ¿verdad? Como sabemos, los riñones son los encargados de muchas funciones en el organismo, entre ellas el control de los líquidos, ¿verdad? De poder eliminar todos los líquidos que consumimos en un día, dígase el volumen sanguíneo total de nuestro cuerpo, ¿verdad? Además de eso, son productores de hormonas, entre ellos la eritropoyetina, que es la que nos libra, digamos, de la anemia, ¿verdad? Es una de las productoras de la hemoglobina, ¿verdad? Es por eso que muchos pacientes cuando padecen del riñón tienen que estar con este medicamento durante todo el tiempo, ¿verdad? Esta es una de las funciones más importantes que tiene. Otro de ellos es el control de los electrolitos, como sabemos, del sodio, del potasio, del calcio, que muchas veces escuchamos de pacientes que padecen de estas patologías, y es precisamente por esto, porque hay una enfermedad renal, en ocasiones no se conoce, son pacientes jóvenes, y es por esto, por tener unos riñones que están enfermos y no logran controlar sodio, potasio. Bueno, mire qué interesante se va poniendo el tema y lo importante que es que usted ponga atención. Entrando en materia, el tema de infecciones urinarias. Bueno, como sabemos, las infecciones urinarias es la colonización o la invasión del tracto urinario, ¿verdad? Por cualquier patógeno. Dígase, los que más conocemos son las bacterias, aunque hay virus, entre otros, que son menos conocidos, que pueden dar síntomas como son fundamentalmente la fiebre, la disuria, que es el ardor al orinar, como se conoce popularmente, ¿verdad? Náuseas, vómitos en los pacientes fundamentalmente. Puede dar dolor lumbar, pero lo más frecuente que vemos en cierto tipo de pacientes y muchas veces en la población en general es que pueda pasar de forma sintomática, o sea, que no dé ningún tipo de síntoma y siga avanzando esta enfermedad sin que nos demos cuenta o sin diagnosticarla. ¿Cuánto tiempo puede pasar la enfermedad asintomática, justamente, sin presentar aparentes malestares? A veces mucho tiempo, incluso años puede pasar, porque tenemos pacientes que precisamente cursan con enfermedades infecciosas, o sea, infecciones urinarias, que no dan síntomas, pero sí están afectando su salud de forma silenciosa. Sí, de meses a años incluso puede llegar. E ir complicando mucho más el estado de salud. Puede llegar a complicaciones, como decíamos, como la enfermedad renal, incluso en estadios avanzados, porque va dañando poco a poco nuestro riñón sin que nos demos cuenta, sin poder diagnosticarlo, a no ser que este paciente pues sea evaluado y se le sean realizado complementarios para poder evaluar su estado de salud y tener un diagnóstico preciso de una infección urinaria. ¿Entre hombres y mujeres, a quién afecta más? Fundamentalmente a las mujeres es más frecuente, fundamentalmente por su anatomía, ¿verdad?
Y además, sobre todo, porque presentamos situaciones como, por ejemplo, el embarazo, que es uno de los momentos en que más frecuentes se ven las infecciones urinarias. Son más propensas las mujeres en este momento, que es fisiológico, pero que muchas veces decimos es un estado entre la salud y la enfermedad, como decimos, ¿verdad? Porque sabemos a todo lo que se somete una mujer. En este tiempo hay un aumento del tamaño de los riñones, hay un aumento de la cantidad de volumen, precisamente para lograr compensar al bebé, y por eso es que muchas veces aparece esto. Baja la inmunidad de la mujer y aparecen más frecuentes las infecciones urinarias. Bueno, y en el clima en el que vivimos, especialmente aquí en la zona sur, ¿tiene mayor incidencia, doctor? Es más significativo, sobre todo en altas temperaturas, y son mayores las alzas de deshidratación. O sea, muchas veces, aunque no lo sintamos, estamos deshidratados, ¿verdad? Y esa es una de las principales factores de riesgo que tenemos para las infecciones urinarias, ya sea altas o bajas, complicadas o no. El principal factor de riesgo, además de las enfermedades de base, son los estados de deshidratación. ¿Y hay alguna diferencia justamente en lo que acaba de mencionar? ¿Infección baja, infección alta? Sí, vemos que cuando hay una infección baja es fundamentalmente que son síntomas, como mencionábamos, que no van más allá de una disuria, de un ardor al orinar, que no son complicados, ¿verdad? Y que muchas veces puede llevar un tratamiento incluso ambulatorio. Ya cuando esto se perpetúa en el tiempo, que es lo que pasa muchas veces con las infecciones que son asintomáticas o que no dan síntomas, ella asciende hasta los riñones, o sea, pasa de nuestra uretra, de nuestra vejiga, que son las infecciones bajas, pasa arriba a los uréteres y a los riñones, ya siendo una infección urinaria alta y que se considera complicada, que ya lleva otro tipo de manejo, fundamentalmente si está asociada a pacientes que tienen factores de riesgo, como son la diabetes mellitus, el embarazo, como mencionábamos, la hipertensión, pacientes que son portadores de sonda por problemas prostáticos. Es fundamentalmente los que más complicaciones presentan, ¿verdad? Y que pueden llevar sobre todo tratamiento hospitalario. En el caso de los niños... En el caso de los niños también es un factor de riesgo, porque sabemos que en los niños, sobre todo el uso de pañal cuando están pequeñitos, ¿verdad? Y que muchas veces obviamente ellos no pueden decirnos cuáles son los síntomas que presentan, ¿verdad? Son uno de los niños que los niños son precisamente los que van a tener infecciones urinarias asintomáticas, porque muchas veces no podemos saber los síntomas que están presentando, ¿verdad? Y además se suman las malformaciones congénitas. Hay malformaciones congénitas, o sea, hay riñoncitos que a veces no están bien formados, que eso no lo podemos detectar a no ser por un ultrasonido. No se hace de manera habitual ese screening. Y pueden presentar infecciones urinarias como el primer síntoma de esta patología. Doctora, esto de las infecciones urinarias, ¿tiene que ver con qué? Es decir, ¿qué hábitos? La ingesta de líquidos, especialmente el agua, ¿verdad? Que es el líquido vital, primordial que debemos consumir. Pero ¿qué otros hábitos intervienen en una infección urinaria? Bueno, como usted decía, además de la hidratación, ¿verdad?, que es necesaria, sobre todo en estos climas en los que vivimos, que no es igual para todos, va a depender del peso, va a depender de la actividad física que hagamos, ¿verdad?, el nivel de hidratación. Además de eso, pues es igual, muchas veces cosas tan pequeñas como es aguantar las ganas de ir al baño, sobre todo en el caso de las mujeres, puede provocar trastornos que después pueden condicionar a infecciones urinarias. Hay que tener mucho cuidado igual a la hora de los partos, de las cesáreas, ¿verdad? Siempre hay que cumplir con todas las medidas de seguimiento de la embarazada, o en este caso de la mujer que acaba de dar a luz, para evitar complicaciones que se deriven de estas cirugías, ¿verdad? Otros hábitos, pues, como decíamos, cuando hay enfermedades de base como la diabetes, como la hipertensión, como una enfermedad renal ya conocida, es el seguimiento desde el punto de vista de parámetros de laboratorio y médico, ¿verdad? Es una de las cosas fundamentales. Y tener precaución, como decíamos, en otro tipo de pacientes que son sondeados, o sea, que tienen el uso de sondas, estar haciendo el cambio de sonda constantemente, ¿verdad? Son de las cosas principales que tenemos para evitar esas infecciones urinarias complicadas. ¿Influye el tipo de ropa, o usar ropa apretada o algún tipo de ropa? Eso puede condicionar, pero realmente no es de las cosas como pensaríamos que son realmente de las que más lo causan. Más bien una diabetes mellitus no compensada, una diabetes mellitus no diagnosticada, digamos, que muchas veces se suma a los hábitos alimenticios, puede propiciarnos más una infección urinaria que una ropa apretada o el tipo de tejido que utilicemos. ¿Cómo puede llegar a afectar? Ya lo dijo usted, ¿puede pasar un periodo de tiempo grande?
de estar sufriendo de una infección urinaria asintomática. Pero, ¿cómo puede entonces esto llegar a afectar a los riñones? Cuando una infección urinaria pasa desapercibida, o sea, no tenemos síntomas, no sentimos nada, nos sentimos aparentemente bien, o achacamos esos síntomas a otras cosas como el cansancio, el calor, etcétera, ¿verdad? Muchas veces, como sabemos, estos gérmenes pueden colonizar la vía urinaria, comienzan muchas veces por infecciones urinarias bajas, posteriormente ascienden hasta los riñones. Cuando va pasando el tiempo, pues se va haciendo una infección urinaria que va siendo severa y va causando muchas veces, ya sea que se use antibiótico o no, o sea que se diagnostique o no, va causando pequeñas cicatrices en nuestros riñones, por así decirlo, que van propiciando una enfermedad renal, que precisamente es una de las complicaciones más temidas de estas infecciones. En la actualidad, y según su experiencia, doctora, de pacientes que imaginamos llegan hasta su consultorio o que de pronto en la generalidad de estadísticas ha aumentado en la actualidad los problemas urinarios. Sí, realmente han aumentado el número de pacientes con infecciones urinarias, sobre todo en pacientes diabéticos, en pacientes de este tipo que no están diagnosticados. Muchas veces se presentan con más frecuencia las infecciones urinarias porque hay un control metabólico que, valga la redundancia, no está controlado, ¿verdad? No hay un control metabólico de estos pacientes y por tanto no puede haber una mejoría de estas infecciones urinarias porque, como sabemos, el único tratamiento no son los antibióticos, sino mejorar lo que nos hizo aparecer esa infección urinaria. Y bueno, con la aparición de bebidas, entre otras, pues, refrescantes, las bebidas que de alguna forma las personas buscan sustituirlo por la ingesta correcta de agua también, imagino que tiene algún tipo de influencia. Exacto, tienen influencia primero en que, como sabemos, no nos aportan nada bueno ese tipo de bebidas, aunque a veces lo sintamos así, ¿verdad? En su momento, pues no nos aportan nada bueno ni siquiera desde el punto de vista de hidratación, porque la cantidad de agua que tiene es mínima, ¿verdad? Es más azúcar, es más de otro tipo de componentes, como por ejemplo el fósforo, que son condicionantes de las litiasis o de los cálculos o piedritas en el riñón, como se les llama, que son una de las causas de infecciones urinarias complicadas. A veces precisamente la aparición de infecciones urinarias se relaciona con litiasis o cálculos que no están diagnosticados y su principal causa de formación son el consumo de estas bebidas y no de agua. Mire qué bueno que aclararlo, porque es que hemos visto, y eso es una cultura, parte de la cultura, no buenos hábitos, lo sabemos, ¿verdad? No son buenos hábitos el dar bebidas incluso desde muy pequeños, sustituir la leche incluso por este otro tipo de bebidas en el biberón a niños ya en edad escolar e incluso los mismos adultos. La ingesta es desbalanceada porque pueden llegar incluso a consumir estas bebidas durante todo el día y cuando mucho un poco de agua. Exacto. O nada de agua. Tan importante que es para la función de los riñones mantenerlo hidratado, pero con agua. Efectivamente, es el principal líquido que tenemos que consumir, ¿verdad? Siempre tener cuidado de dónde obtenemos el agua, ¿verdad? Sobre todo por su contaminación, etcétera. Pero sí es el principal líquido que debemos consumir, sobre todo para la salud de nuestros riñones y de nuestro organismo de forma general, ¿verdad? Hay quienes también, doctora, buscan atención médica cuando hay ya, pues, dolor intenso o algún síntoma ya extremo, vamos a llamarlo de esta manera. Hasta entonces acuden al médico a pesar de que puedan ir presentando algún tipo de síntoma. ¿Qué decir al respecto? Bueno, sobre esto podemos decir que sabemos que es fundamentalmente desde que aparecen los primeros síntomas, ¿verdad?, de la infección urinaria, sabemos que es más fácil tratar esta infección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque precisamente no se han presentado complicaciones. Cuando esperamos a que haya ya dolor, que eso es signo de que hay una infección urinaria ya complicada, ¿verdad? Muchas veces con accesos renales, con otro tipo de complicaciones, pues entonces estamos aumentando el riesgo de que sea una complicación ya de forma hospitalaria, ¿verdad? De que requiera antibióticos de forma endovenosa, de que sea realmente algo más grave. Cuando podemos prevenirlo acudiendo a control
cuando tenemos los primeros síntomas, ¿verdad? Desde pequeños síntomas, desde que son de tener simplemente un cansancio, de tener simplemente náuseas, ardor al orinar, son síntomas que tenemos que tener en cuenta aunque pasen desapercibidos. O que podemos confundir con otros padecimientos. Exacto, es muchas veces lo que pasa. Bueno, el tema de acudir a consultas periódicas casi que no es una costumbre, doctora. Creo que la revisión y el chequeo, ¿verdad? En este caso de los riñones, tal cual usted maneja perfectamente, pues requiere primero consulta con usted, imagino, luego algún tipo de referencia para poderse hacer chequeos clínicos a nivel de sangre y otros. Entonces, todas estas situaciones, si pudiésemos ser personas disciplinadas y designar en el año periodos para hacernos nuestros chequeos, ¿cuánto debería ser más o menos? Esto nosotros lo consideramos, depende el tipo de persona, digamos, o de paciente en este caso, ¿verdad? Un paciente, digamos, o una persona que no tenga ningún factor de riesgo, digamos, que no tenga ningún padecimiento, digamos que con una vez al año que se realice este chequeo, pues nosotros consideramos que es suficiente, ¿verdad? Fundamentalmente de todos sus parámetros desde el punto de vista metabólico, de orina, hemograma, ¿verdad? Y cuando son pacientes que ya tienen una diabetes, una hipertensión, una cardiopatía, otro tipo de patología ya diagnosticada, sí lo podemos ver que hasta cada 3 meses es necesario un seguimiento de estos pacientes en dependencia de si tenemos complicaciones o no asociadas. Bueno, muy bien. Estamos conversando con la doctora Raica Rodríguez sobre el tema de los riñones y específicamente infecciones urinarias. ¿Qué otros aspectos debemos considerar sobre este tema y no llegar hasta una enfermedad crónica de los riñones? Es parte de lo que vamos a conversar después de esta primera pausa comercial en Méndez Podcast. A lo largo de nuestra trayectoria, Centro Hospitalario Méndez y Laboratorio de Análisis Clínicos Méndez han contribuido al cuidado de la salud de tu familia. Hoy, ambas marcas renuevan su imagen, inician una nueva etapa con el mismo compromiso con tu salud. Hospital Méndez integra atención hospitalaria, especializada y de primer nivel, el respaldo de un laboratorio clínico certificado bajo estándares internacionales de calidad y la innovación tecnológica de estudios de imagen. Unificamos una atención integral con la confianza de siempre. Confía en los que siempre cuidan de ti. Hospital Méndez. Innovación y excelencia a tu alcance. Bien, continuamos hablando del tema de riñones y específicamente infecciones urinarias. La doctora Raica ya ha hecho énfasis en lo importante que son los riñones para nuestro cuerpo, nuestras funciones. Estamos hablando ahora sobre un tema mucho más complicado, lo que puede llegar a convertirse en una enfermedad crónica, doctora. Sí, efectivamente, dentro de las complicaciones de las infecciones urinarias, la más temida es la enfermedad renal crónica. Muchas veces pensamos que la enfermedad renal o a nivel de la población se maneja que enfermedad renal son solo los pacientes que se encuentran en diálisis, ¿verdad? Y no es así. Desde que tenemos un problema renal, de ahí viene el concepto de enfermedad renal crónica, cualquier alteración anatómica o funcional en nuestros riñones, ¿verdad? Que se puede expresar ya sea o por síntomas, o sea que podemos tener cualquier malestar, ¿verdad? O por parámetros de laboratorio, ya sea exámenes clínicos, ¿verdad? O exámenes de imágenes, como son los ultrasonidos, ¿verdad? La más temida es la enfermedad renal dentro de las complicaciones de las infecciones urinarias. El llegar al extremo de dializarse, que en Choluteca, de hecho, creo que usted tiene conocimiento, es alto el índice de personas que acuden justamente a diálisis en edades bastante jóvenes, incluso no solo adultos. Y obviamente sabemos que es una de las enfermedades más complicadas de tratar, que en nuestro país pues va necesitando mayor apoyo, ¿verdad? En este tema. Pero en el caso de las enfermedades crónicas que no precisamente llegan a dializarse, tal cual usted menciona, ¿de qué otra forma
es el estilo de vida de estas personas? Bueno, como sabemos, la enfermedad renal crónica tiene diferentes estadios, ¿verdad? Ajá. Sabemos que está desde un estadio inicial, que es el estadio 1, ¿verdad?, hasta un estadio 5, que es donde ya los pacientes requieren de diálisis, que no es más que tener que suplementar esta función del riñón con una máquina, ¿verdad? Porque ya nuestros riñones no son capaces de hacerlo. Precisamente el objetivo de nosotros como nefrólogos, ¿verdad?, y desde el punto de vista de todos los médicos, diríamos, antes de llegar al nefrólogo, es evitar que aparezca esta complicación, fundamentalmente dado por estilos de vida, entre ellos de no practicarse los chequeos, ¿verdad?, que corresponden, de no tomar sus medicaciones, porque sabemos que las dos principales causas actualmente a nivel mundial continúan siendo la diabetes mellitus y la hipertensión arterial no controlada. Son las dos principales causas de enfermedad renal crónica, ¿verdad? Además de eso, pues sumamos entonces las litiasis, las infecciones urinarias, entre otras, ¿verdad? Pero sabemos que precisamente no controlar nuestras enfermedades de base, no acudir al médico con la regularidad que debemos, no tomar nuestros medicamentos, ¿verdad?, no tener un estilo de vida saludable desde este punto de vista, son precisamente las cosas que van a dar de por sí a que aparezca una enfermedad renal. Y no automedicarse, ¿verdad? En todo momento yo creo que es la principal recomendación, porque estamos tan expuestos también a formas de tratar, de aliviar malestares, doctora, que nos automedicamos. Exacto, muchas veces seguimos indicaciones que no son las correctas, nos automedicamos, y precisamente una de las causas de que aparezcan estas enfermedades son el consumo de medicamentos para los dolores, el consumo de antibióticos, sobre todo durante tiempos prolongados, durante dosis que no se deben ser adecuadas para todo tipo de pacientes, ¿verdad? Todos los pacientes no requieren la misma dosis de medicamento ni durante el mismo tiempo. Y además completar los tratamientos, que es otra de las faltas que cometemos muchos. Exacto. De hecho, la mayoría de los pacientes, por ejemplo, que tienen una infección urinaria complicada, deben ser tratados por urocultivo, que es con la bacteria que precisamente tiene el paciente y el antibiótico al que es sensible. O sea, el antibiótico que va a tratar esta bacteria, no estar tratando con múltiples antibióticos, ¿verdad? Debe llevar un esquema de hidratación diferente a otro tipo de paciente, porque debe ser más significativa la cantidad de agua que va a tomar este paciente, y ver si no requiere hidratación desde el punto de vista parenteral o en vena, ¿verdad? Cuando muchas veces no tolera la vía oral, que pueda consumir esta cantidad de hidratación, ¿verdad?, diaria. Mire, ahora mismo que estamos conversando sobre esto y generalmente pensamos, bueno, si no me pasa a mí, está bien, o no me va a pasar a mí, ¿verdad? Que le pasa a otros, pero no me pasa a mí. Creo que de las personas que hemos podido ver con algunas complicaciones urinarias a tal punto de llegar al extremo de la diálisis, que no pueden ingerir agua como desearían, mientras que los que sí podemos no la aprovechamos. No disfrutamos de esa bendición de poder ingerir agua. Así es, muchas veces le insistimos a los pacientes con el consumo de agua, porque es algo tan sencillo. Muchas veces le decimos en las consultas, ingerir agua en la cantidad adecuada, que como decimos, eso va a depender del tipo de paciente, de su peso, de la actividad que realiza, ¿verdad?, del agua que tenga al alcance en ese momento, bueno, de muchas características, pero sí es necesario en mayor o menor medida el consumo de esta hidratación, ¿verdad? Y muchas veces indicamos que sea tanto como un medicamento, o sea, como la toma de su medicamento, dentro de las indicaciones es tan importante la toma de agua, ¿verdad? Porque muchas veces pasa esto. Posteriormente, cuando ya hay una complicación tan grave como es la diálisis, ¿verdad?, que no es más que para prolongar la vida del paciente por este método extracorpóreo de mantener la función renal, muchas veces cuando disminuye la cantidad de volumen urinario, o sea que el paciente prácticamente pierde la cantidad de orina que normalmente podemos eliminar todo el líquido que consumimos, hay que disminuir la cantidad de líquido, o sea, prácticamente pasan a ser menos de 500 mililitros en el día, que es cuando empiezan los pacientes a quejar de esta sed, de esta necesidad de líquido, cuando ya realmente pues ya es un poco tarde, ¿verdad? Sí, definitivamente que sí. Y es que esto no tiene cura, doctora. Realmente la única cura, digamos, total, cuando hay una enfermedad renal ya en estadio terminal, es el trasplante renal. Y que es obviamente difícil para todos poder optar a uno.
es complicado porque es complicado desde el paciente que lo puede hacer, tiene que ser un paciente bien preparado, ¿verdad? No todos los pacientes son tributarios a trasplante y por supuesto muchas veces es complicada la cirugía y por supuesto el donante de este riñón porque sabemos que eso también es importante. En cuanto a la ingesta de agua, ¿qué cantidades son las adecuadas según edad, imagino, según peso o qué otras condiciones? Bueno, eso, como le digo, va a depender en ocasiones porque a veces decimos 1 litro, 3 litros de agua. Eso va a depender, muchas veces damos directrices a los pacientes, ¿verdad? Por ejemplo, en el clima que estamos les indicamos que ya tenemos como 3 litros de agua que van por debajo de la media, ¿verdad? O sea, sabemos que más de 3 litros de agua en el clima en el que vivimos, ¿verdad? Ya sabemos que tenemos que consumir de agua, ¿verdad? Como le decimos a nuestros pacientes. Ahora, si es un paciente que se dedica a trabajar bajo el sol, que pasa perdiendo líquido por sudor, por otras labores que realiza, pues sabemos que tiene que consumir mucho más, muchas veces asociado sobre todo a electrolitos, ¿verdad? Que sabemos que es necesario estar consumiendo y no los que consumimos en bebidas energéticas, como se conoce popularmente, sino los que se venden en la farmacia para esto precisamente, los que son recetados precisamente para esto, porque además del agua es necesario suplementar los electrolitos, dígase el sodio, el potasio, que se pierde de la misma cantidad por el sudor. Todas las actividades diarias hacen que perdamos esta cantidad de líquido y de electrolitos. Dentro de todo hemos hablado de hábitos favorables y no favorables, doctora, pero vale la pena recalcar qué buenos hábitos nos pueden ayudar a tener riñones saludables. Bueno, yo creo que fundamentalmente pues el consumo adecuado de agua, ¿verdad? Evitar las bebidas carbonatadas, las bebidas que sabemos que son enlatadas, como yo le digo a todos mis pacientes, por ahí nos podemos guiar. Toda bebida enlatada que vendan en caja, sabemos que va a tener conservantes y por tanto va a ser mala para nuestros riñones, como decimos, ¿verdad? Por los componentes que tiene. También tener acceso pues a los medicamentos, ¿verdad? Siempre tomarlos en la dosis adecuada que nos indica nuestro médico para tener un control metabólico y de nuestras enfermedades de base. Son fundamentalmente acudir al doctor o a emergencia cuando tengamos sobre todo algún síntoma, no esperar a que haya una complicación mayor. Son desde el punto de vista de los hábitos que podemos evitar estas infecciones urinarias. Porque ya no solo afecta a adultos mayores o a personas adultas en general, ¿verdad? Las enfermedades ahora son una generalidad incluso hasta en jóvenes. Exacto. Lo que va a cambiar son las causas que lo producen en cada uno, como decíamos, más frecuente en los niños cuando hay malformaciones asociadas, más frecuente en las mujeres cuando están en la etapa del embarazo, más frecuente en los hombres cuando ya están en etapas más adultas, más avanzadas, relacionados con temas de próstata, relacionados con temas de sondas, pero de forma general toda la población está exenta a padecer de una infección urinaria y por tanto debe cuidarse. ¿Medicamentos que son más agresivos aparte de los antibióticos, doctor? Fundamentalmente medicamentos que son para los dolores, ¿verdad? Los llamados analgésicos o antiinflamatorios no esteroideos son de los que más pueden dañar nuestros riñones, entre otros que existen, ¿verdad? Para cierto tipo de patologías que son más fuertes, ¿verdad? Sobre todo los contrastes, etcétera, que tenemos que tener siempre la indicación médica para poder utilizarlos. ¿Hay alguna forma de desintoxicar los riñones? Pues realmente no. Digamos que la forma de desintoxicarlos es con la toma de agua todos los días. Estos remedios mágicos que se venden, nada de esto es cierto, ¿verdad? Los riñones precisamente son los que desintoxican a nuestro cuerpo, por así decirlo. Ellos trabajan todo el día, 24/7, desintoxicándonos a nosotros de todo lo que consumimos en el día, ¿verdad? Ellos son los principales obradores de esto en nuestro cuerpo y nada más que agua y cuidándolos de esta manera es que podemos lograr que estén saludables. Es la misma función de uno o los dos riñones, es decir, una persona puede vivir tranquilamente así. ¿Con uno de los riñones? Sí, realmente sabemos que cuando hay personas que tienen un solo riñón, ya sea que nacieron con un solo riñoncito o que por algún motivo tuvieron que llevar una cirugía, dígase por un cálculo, por un accidente, por lo que sea, en el cual perdieron un riñón, ese riñón suple la función del otro riñoncito, o sea, él es capaz de suplir esa función, pero sí, son pacientes que son llamados monorrenos, que tienen un solo riñón, que tienen que tener muchísimo más cuidado que otro tipo de pacientes, ¿verdad?
¿Algo más que aportar, doctora, en generalidad como consejo a toda la población que está viendo justamente este podcast y que se interese en cuidar sus riñones? Pues precisamente que sigamos todas estas medidas, ¿verdad? Que tengamos un estilo de vida saludable, que acudamos a nuestro doctor y específicamente al nefrólogo cuando tengamos este tipo de patologías o de padecimientos, ¿verdad? No esperar a que tengamos una complicación o un problema más grande para acudir a consulta, buscar siempre información. Y hacerse los chequeos necesarios cuando se indiquen. Exacto. Bueno, doctora, realmente agradecidos por estos consejos que ha brindado en este programa. Creo que podrían quedar dudas de la población y justamente es a través de estas incertidumbres que quedan que queremos invitarle a que puedan agendar una consulta con usted. Bueno, con gusto les estaremos atendiendo en Centro Hospitalario Méndez para cualquier duda o consulta que pueda haber, sobre todo en algún examen que salga alterado, que muchas veces es una de las causas de consulta y que no precisamente tiene que ser algo grave, pero que sí debe ser tratado a tiempo para que no haya una complicación. Le agradecemos infinitamente, esperemos pues que hayamos creado conciencia a través de este programa que es el propósito principal de Méndez Podcast, llegar a otras personas o a las personas tratando temas de salud que normalmente serían en una consulta, pero que a través de estas intervenciones es de primera mano gratuita, para que puedan ilustrarse. Los riñones son importantísimos, nuestro cuerpo tiene funciones específicas también. Lo que nosotros le damos, cómo lo tratamos, así nos va a tratar él. Así es. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora Raica Rodríguez. Ella es nefróloga y por supuesto está atendiendo en Hospital Méndez. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, invitarles a que puedan compartir este programa lo más posible y que lleguemos también con esta información valiosa a muchos hondureños.